Siempre que un orador sube a esta tribuna estoy seguro que tiene la sensación de falta de tiempo, pero esa sensación se acentúa cuando uno tiene que hablar sobre la amnistía fiscal, porque es tal el cúmulo de errores cometidos que merecería una sesión monográfica. Por eso voy a limitarme a enumerar telegráficamente los principales errores que, en opinión de mi grupo, se han cometido al hilo de esta decisión. El primer error es la propia amnistía, algo que siempre va en contra de la conciencia fiscal y siempre premia a los defraudadores frente al ciudadano que cumple. Segundo error, unir esa amnistía a una subida fuerte de impuestos con carácter regresivo, triplicando el IVA, aumentando los impuestos a las rentas del trabajo, con lo que el ciudadano no solo siente que se perdona al defraudador, sino que se le pide más al que no defrauda. En tercer lugar, no optar por la vía alternativa, dar más recursos a la agencia tributaria. Con esa amnistía se querían recaudar 2.500 millones y cada año se defraudan en nuestro país 70.000, 80.000 millones de euros. Según el CES, ayer, 6 puntos del PIB, 60.000 millones de euros. El potencial recaudatorio luchando contra el fraude es mucho mayor que lo que se podría lograr con la amnistía. Pero este error se convierte en catástrofe cuando ni siquiera se va a recaudar eso y se intenta por lo menos salvar las apariencias levantando la mano, convirtiendo la amnistía en un coladero. De forma que en vez de un 10% de lo aflorado, se pide que sea un 10% de las rentas no prescritas en los últimos 4 años, con lo que al final el tipo efectivo ha sido el 3%. Se permite aflorar dinero en efectivo, con lo que no es posible rastrear de dónde viene. Se permite que las sociedades tapaderas no se disuelvan hasta finales del 2013, con lo que hoy siguen sin haberse disuelto. Y se reforma el Código Penal de forma que se equipare lo regularizado con lo declarado en plazo legal, con lo que en la práctica se limpia el delito fiscal. Es cierto que si hay otros delitos unidos a ese, un asesinato, no se limpia, obviamente, pero el delito fiscal, excepto si hay una actuación previa de la agencia tributaria, queda limpiado. Con eso se maquilla el fracaso recaudatorio. Al final se recauda más o menos la mitad de lo previsto, pero a costa de permitir el blanqueo de capitales ilícitos, incluso ligados a la corrupción política, y en algunos casos ligados a la corrupción política cercana al partido que sustenta el Gobierno. Junto a esos numerosos errores, ha habido también importantes inexactitudes cuando se ha explicado lo sucedido en sede parlamentaria. Es difícil saber el total aflorado, porque solo se pedía una información detallada de lo no prescrito. Se ha dado esa cifra, 40.000 millones, pero es difícil saber exactamente. Es difícil saber la actividad de origen, porque, como antes he dicho, se permite utilizar dinero en efectivo. Es difícil saber qué personas físicas están detrás de la amnistía, porque algunas lo han hecho a través de sociedades que todavía no se han disuelto, como ha demostrado el caso Bárcenas. Insistimos en el tema de los procedimientos penales, que no van a suponer, y el tiempo lo dirá, el no poder acogerse a la amnistía, porque no es eso lo que dicen las medidas que ustedes aprobaron. Se puede limpiar el componente fiscal del delito, excepto si la agencia tributaria ha abierto actuaciones previas, y el tiempo lo dirá, dará o quitará razones. Por otro lado, hasta hace poco los inspectores no han podido acceder a los expedientes, lo han hecho respondiendo a la presión social hace pocos días, pero hasta hace poco ellos mismos afirmaban no poder acceder. Y, por último, pero no menos importante, el ministro ha hecho un uso partidista de la información, revelando lo que le convenía, callando lo que no le convenía, e incluso, como señalaba la portavoz socialista esta mañana, no solo revelando, callando, sino haciendo insinuaciones totalmente fuera de lugar, tanto en la comisión como en el Pleno, sobre declaraciones de la renta de diputados, que realmente parecen propios de un país de otras latitudes. Dicho todo esto, es evidente que mi grupo apoya totalmente el punto 2 de esta moción, referente a la crítica a la amnistía fiscal y a las acciones propuestas a partir de ahora. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del punto 1 de la moción, porque el Consejo de Ministros, el Gobierno, es un órgano colegiado y el señor Montoro no está aplicando medidas a título individual, está aplicando las medidas del Gobierno, las medidas del Consejo de Ministros. Por tanto, no tiene mucho sentido personalizar el problema en él. No tiene sentido que el Grupo Socialista pida en una pregunta oral tampoco la dimisión del presidente del Gobierno o plantee estas reprobaciones individuales. Hay un procedimiento reglado en nuestra Constitución que se llama moción de censura y ustedes tienen los votos suficientes para plantearla. Por tanto, ese sería el procedimiento normal y no estas vías extrañas que utilizan.
Esto es algo que nuestro partido ha defendido también la legislatura pasada y ustedes lo entendían. Estamos seguros que también lo van a entender en la legislatura actual. Y por eso pedimos el voto por separado de los dos puntos, porque podríamos apoyar el punto 2, pero no el punto 1.